Bueno, buenos días. Vamos a conversar con Néstor García Cancrini, reconocido antropólogo y crítico cultural nació en la ciudad de La Plata, estudió filosofía y se doctoró en 1975 en la Universidad Nacional de La Plata. 3 años después, con una beca otorgada por el CONICET, se doctoró en la Universidad de París. Ejerció la docencia en nuestra universidad entre los años 1966 y 1975 y en la Universidad de Buenos Aires entre 1974 y 1975. Desde 1990 es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, profesor visitante en varias universidades, entre ellas las de Nápoles, Nueva York, Stanford, Barcelona, San Pablo, Santiago, Lima, Buenos Aires y La Plata. Sus libros han sido traducidos y publicados en diversas lenguas y circulan por todo el planeta. Recibió numerosas distinciones. Néstor García Cancrini es uno de los primeros de los nuestros en reflexionar sobre la cultura, la comunicación, la modernidad desde la perspectiva latinoamericana. Uno de sus principales términos acuñados es el de la hibridación cultural, concepto que define nuestra identidad, nos interpela y continúa vigente en nuestros debates, nuestras búsquedas, nuestras producciones, nuestras preguntas de investigación. Yo recuerdo cuando el profesor Néstor García Cancrini nos visitó en el mes de julio de 1996 para ofrecer un seminario de posgrado, Culturas Urbanas y Comunicaciones, en el marco de la naciente Maestría en Planificación y Gestión de Procesos Comunicacionales de nuestra facultad. La emoción en ese momento de encontrarme con el autor que habíamos leído, con el autor al que le habíamos hecho preguntas leyendo su texto, con el autor que tantas veces cité y le expliqué a mis alumnos fue muy grande. Su presencia entre nosotros en ese momento inicial fue un claro apoyo de su disposición al crecimiento de la facultad, al crecimiento de un grupo de docentes, investigadores, al crecimiento de los estudios de posgrado, en definitiva al crecimiento del campo de la comunicación. Nosotros, que hace 15 años que hicimos ese curso, hoy continuamos investigando, gestionando, militando, enseñando y trabajando por una nación en la que todos tengamos lugar, por una América Latina que encontró su lugar en el siglo. En este sentido, García Cancrini señala que la tarea de reconstruir lo latinoamericano debe tener un eje en el campo de la producción simbólica y en el intercambio cultural. Entonces, bienvenido, querido maestro. Celebramos que estés nuevamente entre nosotros, porque tu trabajo científico es una demostración de la integración democrática en el terreno de la investigación, una ratificación del valor de nuestra universidad y la corroboración presente del espesor de la pasión crítica como fundamento de vida. Muchas gracias. Me encanta retomar esta relación con esta facultad en la que he estado ya varias veces y con la que he tenido una relación muy productiva con la Universidad de La Plata, que no ha sido fácil, porque salimos muy mal de aquí en 75, 76, y afortunadamente en estos días hasta la Facultad de Bellas Artes me va a reincorporar, pero ha sido esta Facultad de Comunicación que me ha dado una hospitalidad, un reconocimiento muy significativo, muy emotivo, y quiero
retribuirlo en alguna manera o intentarlo, con una tarea difícil, porque cuando a uno le dicen que han leído lo que publicó, dice, bueno, el primer problema es que no puedo repetirlo. Entonces voy a tratar de decir algunas cosas nuevas, o que para mí son preguntas más que afirmaciones, tesis, y que surgen de investigaciones que he hecho en los 2 o 3 últimos años, que estoy haciendo ahora. Y esto me parece un acto de honestidad básico, porque el mundo ha cambiado muchísimo desde aquellos momentos de los años 70 o incluso de los 80, 90, cuando escribíamos de otra manera e investigábamos de otra manera. Ni las sociedades, ni las comunicaciones, ni la cultura son hoy la simple continuación de aquellos tiempos. Las sociedades nacionales se transformaron bajo la interdependencia globalizada. Las comunicaciones, además de acentuar su transnacionalización, están revolucionadas por la digitalización de la radio, el cine y la televisión, así como por el despliegue de Internet, los celulares y las redes sociales. La cultura, ya en los años 80, repensada debido a la industrialización de las comunicaciones, se cuestiona ahora más radicalmente. Por ejemplo, se pregunta, ¿subsistirán los soportes que le dieron identidad a lo que entendíamos por cultura? Los libros en papel, los discos, las salas de cine. Leía hace pocos días que Corea del Sur anunció que para el 2014 abolirá los libros de papel en las escuelas para reemplazarlos por tabletas electrónicas, siendo uno de los países que han logrado en menos tiempo un avance enorme de la educación y la investigación. Nos hace pensar si eso es una tendencia que se va a mundializar. Leía también la semana pasada en The Economist un análisis un poco irónico de los disturbios, de las manifestaciones que ha habido en ciudades inglesas en las últimas semanas, y el autor lo titulaba ¿Recuerdan cuando valía la pena quemar libros? Entonces cuenta cómo los jóvenes manifestantes, sobre todo sus sectores más exaltados, rompían vidrieras para llevarse gadgets de Mac, jeans, distintos. Las únicas vidrieras que no se rompían eran las librerías. Incluso cuando dudamos en qué condiciones puede seguirse hablando hoy de patrimonio histórico, social y cultural, en tiempos de turismo mundializado, mercantilización absorbente y desmaterialización de los bienes simbólicos. ¿Cómo debemos modificar en este proceso nuestro modo de investigar la comunicación, la cultura, la sociedad y la política? Una primera dificultad es definir los objetos de estudio debido al desdibujamiento de los campos culturales y los nuevos procesos de convergencia tecnológica. La actual reconfiguración de los procesos culturales y comunicacionales nos ha llevado a, precisamente se me ocurrió esto en un congreso de comunicación en España hace 3 años, a hablar de hospice, o sea, objetos sociológicamente poco identificados. No se trata ya de estudiar la televisión o internet por separado, sino procesos transversales de convergencia e intermediación. Voy a elegir aquí 3 cuestiones que me parecen estratégicas para la relación actual de la comunicación con las ciencias sociales y para renovar nuestras miradas sobre los vínculos entre investigación, política y derechos. El primero es la reconversión tecnológica e intermedial de los campos comunicacionales. El segundo asunto es si se puede hablar todavía de cultura nacional y cultura latinoamericana. Y el tercero, cómo se articulan hoy diversidad y calidad en los medios de comunicación.
Veamos primero esta relación entre tecnología, intermedialidad y mercantilización. La tendencia a mercantilizar la producción cultural, masificar el arte y la literatura y ofrecer los bienes culturales por varios soportes a la vez, por ejemplo el cine no solo en salas, sino en televisión y video, quita autonomía a los campos culturales y por supuesto hace trastabillar a quienes habíamos adherido a la teoría del campo cultural de Bourdieu y vimos en los años 70, 80 que tenía bastante productividad para examinar qué estaba sucediendo con los campos. La fusión de empresas acentúa esta integración multimedia y la somete a criterios de rentabilidad comercial que prevalecen sobre las búsquedas estéticas. Vemos, por ejemplo, la pérdida de autonomía del campo editorial, la concentración de las editoriales clásicas en grupos empresariales manejados por gestores del entretenimiento masivo lleva a publicar menos títulos, solo los de alta tirada, y tiende a eliminar los que se venden lento, aunque lleven años en catálogo, sean valorados por la crítica y tengan salida constante. Los nuevos dueños exigen al mundo editorial libros que den tasas de ganancias semejantes a sus negocios en televisión o electrónica. Los compromisos entre los campos culturales, económicos y tecnológicos no se deben solo a la reestructuración de los mercados y la fusión de empresas procedentes de ramas productivas distintas. Es también resultado del proceso de convergencia digital en las redes y el correlato en nuestros hábitos culturales. Somos a la vez lectores, espectadores e internautas, todo junto indisociable. La digitalización conjunta de textos, imágenes y todo tipo de mensajes que se van integrando en la televisión, la computadora y el teléfono celular nos hace habitar, más que campos autónomos a la Bourdieu, escenas y entornos tecnológicos. El desplazamiento ocurrido en las ciencias sociales y en los discursos artísticos y comunicacionales de la noción de campo a las nociones de escenas, entornos y circuitos sintetiza la difuminación y el entreveramiento de las prácticas culturales. En esta época en que se fusionan las empresas dedicadas a la comunicación editorial, audiovisual y digital, necesitamos preguntarnos de nuevo qué significa ser ciudadanos, consumidores y usuarios. También en este caso las preguntas son transdisciplinarias. Necesitamos, junto con los estudios comunicacionales, herramientas de la economía, la sociología y la antropología de la cultura para abarcar la complejidad transversal de los procesos. Ser ciudadano no es solo un asunto político, ni ser consumidor es una cuestión apenas económica, ni menos mercadotécnica. La interpenetración de los movimientos de producción, consumo y participación hace que hoy podamos pensarnos, como algunos llaman, prosumidores. O sea, producir y consumir en el mismo acto, en una continuidad, como los DJs que nunca paran, remixean, reciclan, negocian con públicos diferentes cada vez. No obstante, también debemos cuidarnos de las idealizaciones fáciles que llevan a confiar la emancipación a la simple participación intensa en las redes. En esas redes hay nodos, puntos estratégicos donde se controla o reorienta la circulación. Podemos pasar la primera imagen. Quisiera mostrarles algo relacionado con el mundo editorial, donde algunos se han preguntado cómo representar la variedad de tendencias, los predominios y las subordinaciones. Los autores, a ver si quedamos ahí. Los autores de esta página, Soybitz, construyeron un mapa parecido al del metro o el subte, bastante parecido al de Londres, en el que muchas líneas de circulación se cruzan. La mayoría de las estaciones solo permite ir en una sola dirección y los puntos estratégicos de pasaje de una línea a otra se llaman Amazon, Kindle, iPhone, Google. En Argentina y en México, que vieron cerrar o ser vendidas las editoriales que habían marcado el desarrollo en nuestra lengua entre los años 40 y 70, surgieron en la última década centenares de editoriales independientes.
pero su presencia es débil frente a un puñado de editoriales con repercusión transnacional, acceso a programas de televisión y críticos que recomiendan sus productos, aunque no siempre estas editoriales garantizan la distribución en el propio país del autor. ¿Cómo actuar en esta escena inequitativa? Algunos escritores oscilan entre ambos circuitos, otros ya prefieren ser sus propios editores o confiar directamente en la expansión menos previsible de las redes digitales. Paso a la segunda cuestión. ¿Qué significan hoy cultura nacional y cultura latinoamericana? Cuando en la entrega de los Oscar en mayo de 2010, El secreto de sus ojos obtuvo el premio a la mejor película extranjera, en las calles de Buenos Aires y en los medios se vio una euforia semejante a la que estalla al triunfar el equipo argentino de fútbol en un torneo internacional. Pero también hubo quienes preguntaron si podía considerarse Argentina a una película cuyo financiamiento mayoritario provenía de España. Unos meses antes, al otorgar los Goyas, el principal premio de España, la misma película de Juan José Campanella compitió tanto entre los filmes españoles como entre los hispanoamericanos. ¿Qué se necesita para definir la nacionalidad de una película? Un debate parecido ocurrió en 2007, cuando la selección para los Oscar incluyó varias películas mexicanas. 5 nominaciones para El laberinto del fauno, un film de Guillermo del Toro, actuado por españoles y referido a la guerra civil de ese país. Y 7 nominaciones para Babel, de Alejandro González Iñárritu, filmado en varios continentes con financiamiento estadounidense, del que solo unos pocos minutos transcurren en México. Se discutió si merecían tanta celebración como triunfos mexicanos 2 directores de esta nacionalidad que viven hace más de una década en el extranjero y lograron distinciones con películas cuya producción, actores y relatos no eran representativos de México. Varios críticos dijeron que en vez de éxitos de México, eran triunfos de migrantes cuyo desarrollo en Hollywood o España evidenciaba los fracasos de la cinematografía mexicana como industria. Llevamos décadas discutiendo si lo decisivo para que una película sea considerada de una nacionalidad es la localización de su argumento, la nacionalidad del director y los actores, el origen de los recursos económicos o el estilo narrativo que algunos juzgan expresivo de cada cultura. Gran parte de este debate sigue sin resolverse porque depende de un modo de preguntar por las identidades nacionales y por la definición de lo iberoamericano propia de una etapa de la teoría de la cultura y de la teoría del arte que ha mostrado ser improductiva. Para reformular la discusión por lo latinoamericano y por lo nacional también, me parece útil recurrir al modo en que se ha replanteado la pregunta ¿qué es el arte? En algunas teorías sociológicas. Van a ver con más detalle las fuentes en el texto de algunos sociólogos. La más interesante me parece una socióloga francesa, Nathalie Yannick, que dice la pregunta principal no es el arte, qué es el arte, sino cuándo hay arte. Yo diría, de un modo semejante podríamos preguntarnos no qué es el cine latinoamericano o qué es el cine argentino, sino cuándo hay cine argentino, cuándo hay cine latinoamericano. Esta manera de cambiar la pregunta nos lleva de inmediato al conjunto de relaciones sociales entre artistas, instituciones, críticos, públicos y aún empresas y dispositivos publicitarios que construyen el reconocimiento de ciertos objetos como artísticos. De modo semejante, entonces, me gustaría postular que la pregunta no debería ser ¿qué es el cine latinoamericano?, sino ¿cuándo hay arte o cine latinoamericano? Quiero deslindar enseguida esta reubicación social del arte, del cine y las demás prácticas culturales de la ligereza con que ciertos discursos posmodernos declaran el fin de las naciones y su disolución en un nomadismo globalizado. Aunque veamos poco consistente la definición nacional o latinoamericana de la cultura que se ha hecho en el pasado, sigue habiendo Ministerios Nacionales de Cultura, Institutos Nacionales de Cine y festivales y cátedras de cine latinoamericano. ¿Qué hacer con estas entidades y conjuntos de acciones
en los cuales lo nacional y lo latinoamericano o iberoamericano permanecen como referencia. El cine de los últimos años renueva el sentido de lo latinoamericano y a la vez exhibe las condiciones problemáticas en que esta noción existe. Desde 1998 se ha desarrollado un vasto programa de cooperación y coproducción fílmica llamado Ibermedia, con más inversión pública que en otras áreas de la cultura y que ha creado condiciones mejores para la existencia de la latinoamericanidad o la iberoamericanidad. Ni las artes visuales, ni la literatura, ni la radio han contado a escala regional con un programa tan estructurado que ha logrado involucrar a España, Portugal y 16 países latinoamericanos. Este programa se sustenta, más que en la exaltación identitaria, en la concepción de lo que se llama en ese programa, pero en muchos textos de sociólogos y antropólogos, un espacio audiovisual latinoamericano. Fomenta la integración de las empresas y los proyectos de esta región en redes supranacionales, así como el intercambio de los profesionales de la industria mediante ayudas financieras y asistencia técnica a la coproducción de películas para cine y televisión por productores independientes iberoamericanos. Unas pocas cifras que me parecen muy elocuentes de cómo se ha cambiado las condiciones de producción de un cine y de un espacio audiovisual latinoamericano o iberoamericano. En los 15 años anteriores a la creación de Ibermedia, de 1982 a 1998, solo se coprodujeron 59 películas entre España y América Latina. En tanto, en los 7 años posteriores a la creación de Ibermedia, se hicieron 164 filmes. Ya van más de 300 al 2011. Este avance fue posible gracias al fortalecimiento de los sistemas nacionales de apoyo al cine en España, Argentina, Brasil y México, y no solo al soporte económico de Ibermedia a la coproducción. Me parece que desde el punto de vista teórico y metodológico es importante esta distinción. No es solo un gran aparato superestructural que firman los jefes de Estado, los ministerios de Cultura, es también una serie de acciones en ciertos países que crean las condiciones para poder beneficiarse con esos fondos. ¿Por qué, sin embargo, los resultados de Ibermedia son marginales y episódicos? El propio programa, en su evaluación de 2009, señala dificultades conocidas. La primera, por supuesto, es la estructura oligopólica del mercado, controlado por empresas estadounidenses que dan abrumadores preferencias a sus films en las pantallas. En contraste, señala Ibermedia la debilidad de los canales de comercialización receptivos a las películas latinoamericanas y la necesidad de impulsar no solo la coproducción, sino la codistribución. Pero en la autocrítica se menciona también la necesidad de completar la exhibición en salas con la inserción en circuitos de video y televisión. Me gustaría profundizar esta línea de análisis. No vamos a subestimar la influencia persistente de Hollywood, su abrumador control de la distribución, de las cadenas de salas y en la formación de gusto de los públicos latinoamericanos. Pero como sabemos, ese dominio, reforzado por el manejo de circuitos de video en blockbuster, en la actualidad está declinando. La gran revolución que apareció más o menos a mediados de los 80 con el video y que hizo temblar a las salas de cine, que de hecho generó el cierre de muchas de esas salas, sobre todo las muy grandes, de 1.500 butacas, también está declinando ahora. Estamos en una recomposición del espectro audiovisual tan dinámica que en pocos años tenemos que replantear lo que veníamos estudiando sobre los públicos, sobre la relación con el cine latinoamericano, con los cines hollywoodenses, asiáticos, etc., en la década pasada. Y en este sentido de tener que incorporar cosas nuevas, quiero mencionar algo que no estaba escrito en la ponencia, que la escribí en México, porque al llegar aquí a Argentina encontré ayer
un anuncio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA, que anuncia una serie de aranceles para la exhibición de filmes extranjeros que precisamente quieren intervenir en la distribución. Si lo leyeron, habrán visto que las películas extranjeras que tengan prevista su exhibición en hasta 40 pantallas deberán abonar un valor equivalente a 300 entradas, como una especie de impuesto, por el total de pantallas utilizadas. Ese canon sube a 1.200 entradas el pago para la franja que llega a las 80 pantallas, y así sucesivamente hasta alcanzar un valor de 12.000 entradas para aquellas películas extranjeras que se estrenen con más de 161 copias. Claro que la propia nota de página 12 cuestiona si esta polarización entre cine nacional y cine extranjero no va a perjudicar a algunas otras cinematografías no hollywoodenses, como las asiáticas o las africanas u otras latinoamericanas, que también nos interesa ver y que pueden verse afectadas. Generalmente no llegan a 160 pantallas, pero es algo que habría que reconsiderar, y es posible que este tipo de discusión que ya estoy escuchando en Argentina, inmediatamente después de aparecida la ley, pueda generar una rectificación. Esto muestra el dinamismo, las iniciativas que son muy positivas, pero cómo nos obligan una y otra vez a repensar cómo la afirmación de lo nacional o de lo latinoamericano no puede ser simplemente la defensa de lo propio o generar aduanas, sino que tiene que flexibilizarse en una consideración globalizada de las nuevas condiciones de circulación y distribución. Decíamos que la declinación del cine como espectáculo masivo y urbano comenzó a mediados de los años 80 con la aparición del video. Pero en rigor este es solo un elemento dentro del proceso de recomposición del campo audiovisual que culmina en los últimos años con la reubicación de las películas dentro de una oferta multimedia y en la convergencia digital. Las películas siguen estrenándose en cines, ahora más pequeños, integrados en bloques de 5 a 20 salas, en multicinemas situados muchas veces dentro de centros comerciales. Pero cada vez se vuelve más importante para financiar la producción cinematográfica y recuperar las inversiones, su difusión en video y DVD, la televisión gratuita y paga y últimamente Internet. Aún en Estados Unidos, solo 2 de cada 10 filmes logran recuperar lo invertido a través de la exhibición en salas del propio país. En varias naciones europeas, los aportes económicos de la televisión han sido decisivos para financiar y reimpulsar la producción cinematográfica. Los espectadores fueron pasando de las pantallas de las salas a las del video doméstico desde hace 25 años. ¿Puede empoderar la limitada repercusión del cine latinoamericano la reciente transformación de las tecnologías? ¿Dará la digitalización de la producción fílmica y el relativo abaratamiento de costos mayor acceso a realizadores con bajos recursos? ¿Facilitará el uso de Internet con sus redes sociales y descargas libres una distribución más plural de mayor número de películas y de más países? No son preguntas que puedan responderlas solo los estudios comunicacionales. Este es uno de los lugares donde vemos que necesitamos la relación con el resto de las ciencias sociales para entender las nuevas lógicas de configuración del público, tener visiones etnográficas, antropológicas, sociológicas, de cómo están cambiando los comportamientos de la sociedad. Es difícil trazar un paisaje con tendencias tan claramente perfiladas como en aquella etapa en que predominaban las salas o en que predominaban las salas y el video. La investigación reciente que toma en cuenta el cine como fenómeno intermedial que circula en salas, televisión, video e internet es atractiva para los estudios comunicacionales en general, precisamente porque abre un horizonte diverso y poco previsible. Los especialistas coinciden en que al modificarse el proceso de producción, circulación de las películas, hasta cambian las nociones de cine y video.
Sus estilos predominantes se desdibujan en las nuevas modalidades de registro audiovisual y electrónico. Señalo dos datos expresivos de esta transformación. En YouTube se cuelgan diariamente un promedio de 65.000 videos que ofrecen películas y videos cortos de tipo clásico, diarios íntimos, documentación de acontecimientos políticos, policiales y culturales, recitales de música filmados, videojuegos, obras experimentales y muchos otros productos audiovisuales que serán vistos por quienes nunca compran discos ni películas. El otro hecho, la importancia de la circulación digital y las descargas libres de películas puede medirse en parte por la declinación de ventas y rentas de filmes en video. En las salas de cine la asistencia se halla estancada en cifras parecidas a las de hace 10 años en casi todo el mundo y cifras muy inferiores a las de 1980. México, por ejemplo, en 1980 se vendían los 400 millones de boletos de entrada al cine al año. Se bajó eso con la aparición del video hasta unos 90 millones. Ahora está en 160, 160 millones. Pero con una población mucho mayor, estamos lejos de los 400 millones. Cambió la manera de circulación. Y yo diría, podemos sintetizarlo en una fórmula que me parece básica para el estudio comunicacional en la actualidad. Pasamos del consumo al acceso. Hace 20 años comenzamos a estudiar en América Latina, en muchos países, algo que transformó bastante la manera de entender la cultura, fue entender las lógicas de consumo, cómo asistían a los lugares donde se ofrecían espectáculos, cine, donde se compraban libros, íbamos a consumir bienes culturales. Ahora accedemos desde nuestra casa. Al mismo tiempo, los estudios sobre hábitos culturales de la primera década del siglo XXI muestran que las nuevas generaciones están formadas como espectadores multipantallas. Van al cine, ven televisión y sobre todo ocupan su tiempo ante la computadora, donde miran películas, sus programas favoritos de televisión, los diarios y revistas, juegos y los blogs que se transmiten información, comentarios, entrevistas sobre todas esas ofertas culturales. En este panorama incierto, unas pocas películas latinoamericanas, por ejemplo Amores Perros, El hijo de la novia, El secreto de sus ojos, logran ingresar a mercados de cine y televisión mundializados, pero la mayoría permanece ignorada. Aún dejando de lado las dudas acerca de si corresponde nombrar como latinoamericanas películas de realizadores que viven en Estados Unidos o Europa y las financian en esos países, su exigua presencia en las carteleras no permite sobreestimar el valor de algunos premios que las destacan. Entre tanto, en las generaciones jóvenes irrumpen muchos directores que, reduciendo costos gracias a la producción digital y sumando recursos oficiales, privados e independientes, nacionales e internacionales, amplían el número de películas aún en países con débil producción fílmica como Uruguay, Chile y los centroamericanos. Varios de ellos han obtenido premios en festivales de segunda línea, logran completar sus ingresos vendiendo copias a televisoras europeas o culturales de otras regiones que reproduciéndose vía internet. En esta zona en expansión adquieren peso los documentales políticos y sociales. Algunos festivales organizados también por jóvenes les dan eco durante sus temporadas. Pienso en gran parte de las películas exhibidas en Bafisi, el Festival Anual de Buenos Aires, y en Ambulante, un emprendimiento mexicano organizado por actores jóvenes, notoriamente Canaca Films, la productora que dirigen Gael García y Diego Luna, y al que asisten predominantemente jóvenes. En su quinta edición, en 2010, este festival ambulante exhibió más de 140 películas de todos los continentes en ciclos repetidos en 12 ciudades mexicanas, sumando más de 100 sedes. Estrenó el uso de Twitter, su canal YouTube y una plataforma en línea para que los usuarios descarguen su contenido simultáneamente con el recorrido del festival. Algo semejante ocurrió también en 2010 cuando el Festival de Sundance, que venía ofreciendo desde 2000 cortos online, lanzó 5 películas vía YouTube por $4 cada una.
el Festival Neoyorquino de Cine de Tribeca creó también ese año un festival virtual que permitió acceder desde la casa de los usuarios a 8 largometrajes, 18 cortos, mesas redondas en directo y fiestas con alfombras rojas. ¿Qué sigue? ¿Habrá certámenes en línea? ¿Cuánto se gana en difusión transnacional e internacional? ¿Cuánto se pierde en encuentros y diálogos, en experiencias de sociabilidad como cuando vamos a la sala de cine? Es una razón más por la cual necesitamos combinar los estudios comunicacionales con los registros socioeconómicos de los nuevos modelos de negocio y con el registro antropológico de las fórmulas novedosas de convivencia y agrupamiento social. Paso a la última cuestión, que es una de las más incómodas para los estudios comunicacionales y en general de sociología de la cultura. ¿Cómo hacer hoy un estudio de los vínculos entre diversidad y calidad? ¿Cómo están cambiando estas dos nociones? Ante todo, la de diversidad. En la investigación social y en las políticas culturales nos estamos moviendo desde las formas territoriales de diversidad hacia el reconocimiento de otras diferencias generadas por la comunicación transnacional. Siguen predominando en la antropología los estudios acerca de indígenas, culturas regionales y grupos subalternos urbanos. Se añadieron en las últimas décadas muchas investigaciones sobre diferencias de género y generacionales. Pero las actuales condiciones de diferenciación a escala transnacional traen también una revisión teórica. En tiempos de control estatal de las culturas, lo opuesto a la diversidad era la homogeneidad nacional. Todos los que pertenecen a una nación deben hablar la misma lengua. Cuando prevalecen las industrias culturales privadas y transnacionales, como escribió Enrique Sánchez Ruiz, lo que atenta contra la diversidad es la concentración. Pasamos de esta oposición diversidad, homogeneidad, a diversidad versus concentración. Y hay que agregar que concentración no es sinónimo de homogeneidad. La concentración monopólica de los medios opera seleccionando algunas manifestaciones de la diversidad, ciertos contenidos, y les da distintas escalas de visibilidad. Por ejemplo, los grupos editoriales españoles como Santillana publican a los novelistas que ellos juzgan más prestigiosos o vendibles de cada país, y a la vez no todos los autores que editan circulan en el conjunto de los países hispanohablantes. La mayoría queda dentro del mercado nacional. Y hay decenas y decenas de autores latinoamericanos que se han sentido felices cuando firmaron un contrato con Alfaguara, pero después descubrieron que Alfaguara no lo llevaba fuera de su país y a veces ni lo distribuía bien dentro del propio. Existe, por tanto, una distribución concentrada y desigual de la diversidad. Esta distribución desigual no sucede, como se pensó a fines del siglo pasado, bajo la estructura de simple confrontación entre norte y sur. No quiero repetir aquí cosas que todos ustedes saben, que además en Hollywood existe Bollywood, estos festivales independientes que se multiplican en muchos países latinoamericanos. No es cierto entonces que la televisión, como decíamos a fines del siglo pasado, circula en un solo sentido, básicamente de Estados Unidos hacia América Latina, aunque siga habiendo una concentración y un papel importante de los enunciadores estadounidenses. Pero estamos en un desarrollo de agrupamientos regionales, transacciones y flujos intermedios muy distintos de los que se describieron en la bibliografía comunicacional de los años 70 y 80. Veamos en este contexto qué sucede con la definición de calidad en los medios. La noción de calidad ha transitado tres caminos sin salida. Uno es exigir que la prensa, la radio y la televisión cumplan los requisitos estéticos establecidos para el arte y la literatura moderna. Esta tarea es irrealizable, en primer lugar porque el arte y la literatura contemporáneos no presentan un consenso unificado sobre los modelos de valor. Además, porque se ha demostrado que los criterios construidos para experiencias minoritarias
son poco útiles en tecnologías comunicacionales con vocaciones de alcanzar a multitudes. La propia sociología del arte evidencia la dificultad de aplicar las pautas de valoración elaboradas por la estética para obras experimentales, cuando estas obras son vistas por los 3 o 4 millones de visitantes anuales al Museo de Arte Moderno de Nueva York, la Tate Modern de Londres o el Centro Pompidou de París. Más que adoptar criterios de calidad de la estética de élites, es necesario estudiar la expresividad radial y televisiva, los tipos de placer que suscita y los imaginarios masivos que organiza. Autores situados en la intersección del arte, el cine y la televisión, como Humberto Eco, Nikos Metalino, Jesús Martín Barbero, entre otros, muestran la fecundidad de estrategias de estudio que abarquen la estética de los contenidos junto con los específicos procesos comunicacionales y económicos de los medios y de los medios transversalizados. La segunda y la tercera vía insatisfactorias para fundamentar la calidad son las de los populismos. Sus dos versiones presentan dificultades semejantes. El populismo político, cuando atribuye al pueblo, estoy adoptando aquí un lenguaje que me resulta difícil compartir, pero que es el que circula para entenderlo. El populismo político, cuando atribuye al pueblo la responsabilidad de calificar a los medios, pero esta decisión en los hechos suele restringirse a los dirigentes que dicen representarlo o a los empresarios que dicen representarlo. Y en ese segundo sentido, estaríamos ante el populismo de mercado que realiza una operación análoga, jerarquiza el valor de los programas mediáticos de acuerdo con el rating o encuestas diseñadas con frecuencia a partir de prejuicios culturales de los expertos o de intereses culturales de los empresarios. Existe un lugar fuera de esta polémica ideológica entre elitismos y populismos para recolocar la cuestión de la calidad, sí usando datos empíricos. Pero los datos no pueden ser solo los del número de espectadores. En rigor no bastan las cifras. Se necesita un replanteamiento conceptual que tome en cuenta la estructura del proceso comunicacional, incluyendo el carácter de la oferta pública y privada, nacional e internacional, el carácter de los bienes y mensajes, los géneros, las estrategias, así como las disposiciones, hábitos y el poder interpretativo de los receptores. La calidad no es un problema peculiar de los productores, ni de los contenidos, ni de las audiencias, sino de las articulaciones que se establecen entre todos. Voy a dar un ejemplo recordando el debate que tuvimos en un coloquio en México sobre el tema de conflictos interculturales. Voy a resumirlo brevemente porque creo que se encuentra el libro en Argentina, acaba de publicarlo Geriza con este título, Conflictos Interculturales. Fue un coloquio que lo hicimos en el Centro Cultural de España, en México, y hubo participantes, ponentes de México, de España y de Argentina. En una mesa sobre industrias culturales, en la que participaron Enrique Sánchez Ruiz y Emily Prado, un estudiante de posgrado, luego de escuchar a los ponentes, hizo estas críticas. Dijo: la primera premisa que ustedes presentan es que el consumidor, el ciudadano, no es capaz de elegir. Tiene que llegar el Estado o el académico a evangelizarlo, alfabetizarlo, educarlo al pobrecito víctima de los medios, y creo que esa visión paternalista del televidente es una visión que tienen muchos los políticos en América Latina y en España. Habría que darles un voto de confianza a los consumidores porque son menos tontos de lo que creen. Los consumidores pueden escoger y pueden quizá preferir ver programación americana más que nacional, porque quizá para ellos lo americano es lo mejor. Emily Prado, el comunicólogo catalán, le respondió: no tengo ninguna americanofobia, valoro los elementos de excelencia que tiene la industria audiovisual norteamericana, lo cual no obsta para que podamos señalar cuál es su rol en el conjunto de la distribución de productos televisivos en el mundo. Recordó Emily que ni en Estados Unidos ni en España el cine latinoamericano alcanza el 1% del tiempo de pantalla. La segunda cuestión, dice, a la que usted apela es la capacidad de escoger. Efectivamente, yo soy partidario de que los ciudadanos puedan escoger y para ello hay que ofrecer diversidad.
Dada mi condición de director de los observatorios permanentes de la televisión en Europa, Euromonitor, y en los Estados Unidos de Norteamérica, USA Monitor, puedo certificarle que tal diversidad no existe. La multiplicación de canales no ha dado como consecuencia la diversidad, y eso no hace falta certificarlo con datos como los que yo he demostrado en la ponencia que acaba de dar. Llevo en el DF, en México DF, 3 días y he visto mucha televisión, toda la que he podido. Le aseguro que he visto lo mismo que veo en todo el mundo. Lo mismo incluso cuando son productos generados por la industria nacional. Porque están haciendo los mismos géneros, con los mismos formatos, cierto, con un tinte local. En vez de Operación Triunfo de España, o Pop Idol Gran Bretaña, o American Idol de USA, se llaman la nueva banda Timbiriche. Pero todos son un reality game para generar competencias musicales en un grupo de ciudadanos corrientes que aspiran a convertirse en figuras. Es decir, estamos reproduciendo los mismos contenidos en todo el mundo. Yo defiendo la capacidad de elección del ciudadano, pero para elegir hay que tener entre qué optar. Por lo tanto, no es paternalismo decir que hay que multiplicar la diversidad de la oferta. Y si para conseguirlo hay que hacer políticas públicas, tampoco es paternalismo. Por lo mismo que hacemos escuelas o hospitales, podemos hacer una oferta pública de televisión que promueva una diversificación de la oferta, aunque tenga que pagar unos peajes, porque solo cumplirá sus funciones si tiene audiencia, y tendrá audiencia si también es deudora de alguna de las fórmulas de éxito de la televisión generalista comercial. Pero aún así, hay un espacio para la educación social del gusto a través de una oferta de calidad. La libertad de elección será efectiva cuando haya un abanico de productos que liberen de la espada de Damocles que pende sobre el producto de consumo de penetración rápida y le demos tiempo a entrar en contacto con el público. Solo después de probar un producto excelso, un paladar se adapta a valorar sus cualidades. No es diferente en la cultura. Estoy por eso a favor de la diversidad, de dar diversidad a la oferta. No estoy por el paternalismo, sino por el diagnóstico. Y una vez hecho el diagnóstico, estoy por establecer políticas que posibiliten que efectivamente los ciudadanos tengan diversidad de productos entre los cuales elegir y, como mayores que son, elijan y corran sus riesgos, incluidos el de equivocarse. Hasta aquí la cita de Mili Prado. Pero ¿tenemos diagnósticos suficientes? Esto tiene que ver con la investigación. Predominan las superficiales contabilizaciones de rating que documentan preferencias por ofertas con formatos y estilos rutinarios. Unos pocos estados con larga vocación pública crearon departamentos de investigación capaces de encarar con más solvencia los dilemas teóricos, epistemológicos y políticos de los estudios sobre calidad. ¿Qué encontramos en países como Francia y el Reino Unido, Suecia y Chile, que tienen tradición en estos estudios? Luego de revisar una buena cantidad de documentos de estas naciones, encuentro que la reflexión sobre calidad acumula muchos lugares comunes del pensamiento democrático moderno. Se da por sentado que la calidad es mayor si la oferta cultural respeta la diversidad étnica y de creencias, da espacio a las distintas opiniones de la sociedad, estimula la imaginación de los espectadores, fomenta el conocimiento de otras tradiciones culturales. En pocos casos se valora que los medios busquen innovar o correr riesgos, sorprender, extender la frontera. Aquí estoy citando un informe del Reino Unido que dice justamente que no quieren correr riesgos o no valoran a los medios que corren riesgos. Ciertos países extienden la diversidad de las audiencias y buscan dar mayor representación en los programas a ancianos, niños, mujeres, trabajadores o grupos lingüísticos minoritarios. Un rasgo general de estos estudios más sofisticados y de los programas consecuentes de mejoramiento es estar concebidos para los medios públicos y con la esperanza de que sean atendidos por lo que aún queda de todo el bienestar. Pero ¿qué pasa con la calidad en los medios comerciales? La complejidad alcanzada en la medición de la calidad contrasta con la resignada desesperanza de lo que puede lograrse en las cadenas privadas que abarcan a la mayoría. Los estudios citados documentan que los públicos hablan de disminución de la calidad en años recientes. Esto en Italia, en el Reino Unido, en América Latina. ¿Cómo financiar la calidad?
¿Qué legislación y qué intervenciones del poder público serían capaces de sobreponerse a las presiones y competencias de los megagrupos comunicacionales privados? ¿Es posible movilizar la insatisfacción de ciertas franjas de audiencia para fortalecer las demandas a los gobiernos, a los legisladores y las eventuales decisiones de estos en favor de lo público? ¿Por qué hemos ensayado tan poco el efecto posible de acciones masivas contra la desinformación televisiva y la trivialización de la afectividad, usando esas redes más abiertas y horizontales que son Facebook y Twitter? No tenemos respuestas bien elaboradas para estos interrogantes, pero es un avance que cambia las preguntas. Que reiniciemos el debate sobre lo que significa hacer periodismo, ese oficio de contar historias en este tiempo en el que se convirtió en el oficio de contar audiencias. Quienes defendíamos hace décadas la esfera pública y tuvimos dificultades para entender que la ciudadanía se formaba no solo en los noticieros, sino en las telenovelas y los programas de entretenimiento, lograremos captar cómo puede redefinirse lo público cuando las historias se cuentan a la vez en los 100 capítulos de una serie y en 140 caracteres. En las actuales condiciones comunicacionales, la lucha contra los monopolios sigue siendo necesaria, pero es insuficiente. Existen otros circuitos y escenas en los que hoy se juega la búsqueda de diversidad y calidad. El acceso a nuevas ofertas no se logra solo mediante la ampliación de canales televisivos. Los jóvenes ven televisión menos horas por día que los adultos y exploran en internet, videojuegos y redes sociales consumos diferentes e interactivos. Las películas que no pasan en las salas de cine ni en televisión, así como los discos y videos caros, pueden descargarse de YouTube y de los demás videoclubes planetarios de la red. Sin embargo, la actual abundancia conectiva de Facebook, Twitter, videojuegos, usos del celular, puede dar entretenimientos tan banales y opiniones tan estereotipadas como en las antiguas pantallas. Puede ser monótono. Varios estudios sobre el descontento de los espectadores televisivos revelan que la exigencia de calidad, según los principios ilustrados del siglo XX, no aumenta en quienes migran a los chats, las redes online y las descargas libres. Aquí cito, verán, la ponencia a los estudios españoles, por ejemplo, de Artero, Herrero y Sánchez Tabernero. Por un lado, esta continuidad entre los hábitos y gustos de la televisión convencional y las redes digitales nos hace mirar más allá de la comunicación, hacia los procesos educativos y de autoaprendizaje de los jóvenes. Asimismo, aparecen otros modos de diferenciación individual ligados a múltiples redes con pertenencias inestables. Pienso en los jóvenes internautas que conciben la diversidad a la vez como afirmación de gustos generacionales y expresión de lo local y como acceso a músicas y videos de otras culturas. Subrayo el papel del gusto que se obtiene disfrutando la diversidad en el uso de las redes, el placer por el conocimiento compartido y la creación colectiva de contenidos. Esto desautoriza la oposición tajante entre televisión crítica y televisión que da placer, medios culturales y medios comerciales. Los criterios de calidad cambian al ritmo de los nuevos instrumentos comunicacionales. ¿Qué se entiende hoy por calidad? ¿Qué entienden los jóvenes según apreciamos en las investigaciones sobre hábitos culturales de los jóvenes? ¿Qué se entiende por calidad? Inmediatez de la información, acceso descentralizado, simultaneidad, comparabilidad internacional y arraigos locales flexibles. Atrae más la intensidad de las experiencias que la densidad histórica. Vivimos lo fragmentario y lo inestable como apertura a lo no conocido, cada vez con menos nostalgia de los órdenes sociales monolíticos. Se modifican las formas de construir el sentido social. En los nuevos estilos de información y comunicación cambian las preguntas acerca de cómo se seleccionan y ordenan los acontecimientos, cómo se construyen los puntos de vista y se comparten, cómo desprenderse de prejuicios y emanciparse. Hablo de emancipación en el sentido práctico, en el que quienes éramos audiencias de los medios, sin dejar de serlo, nos convertimos en usuarios o prosumidores capaces de utilizar la información emitida por un propósito y darle otro.
puede tenerse la impresión de que los principios del sistema democrático moderno en que apoyamos nuestra persecución de calidad perdieron vigencia. Tal vez esos valores o simples lugares comunes, diversidad, pluralidad de opiniones e innovación, siguen importando, pero con otros significados en las nuevas generaciones. Averiguarlo puede ser la tarea estratégica de este momento. Quizás sea el punto de partida para construir políticas. Al reubicar los medios en el conjunto de redes e interacciones flexibles que nos vinculan, regular las comunicaciones para evitar la concentración de esos medios es solo una fase de la democratización. La variedad de voces en las redes sociales no resuelve los desafíos de la diversidad, ni la velocidad del Twitter puede hacernos olvidar las preguntas sobre la calidad. La tarea pendiente es conocer mejor cómo se combinan de modos distintos que en el pasado las formas de intermediación social. Otra convivencia y otras competencias están siendo posibles. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Tenemos la posibilidad ahora de realizar 3 preguntas. Solo 3. Sí, Rita. Tiene que ver con siempre, ¿no? Una pregunta brevísima que problematiza desde una perspectiva crítica, ¿no? Y es la pregunta